Hola, soy Jorge Coulomb del grupo Inti Illimani de Chile eh, y estoy especialmente contento de conversar con usted porque yo soy nacido en Temuco y tengo tremendos amigos en México. Entonces me siento muy a gusto de escuchar hablar con ese acento maravilloso de los mexicanos y también a los chilenos de Temuco que somos más para adentro, nos cuesta más hablar, pero que sentimos también muy profundamente. Hola, soy Daniel Cantillana, soy músico del grupo también, donde participa Jorge de Inti. Toco ahí desde el año 1998, o sea, hace 22 años ya. Y nada, un gusto estar con ustedes conversando a esta hora. Escuchado de repente en la tele ¿Sí? o en la radio, es que a mi abuela le gusta ese tipo de música. Sí, lo he escuchado. No es que lo escuche, pero he escuchado algunas canciones, igual me gusta. Son Ya. como tipo todos esos grupos que como los Jaivas, los Yapu, y son como grandes referentes de la música y un honor tenerlos aquí con nosotros. De hecho, me emocioné bastante cuando dijeron que iban a estar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé en qué horario estemos. Yo soy Claudio, soy maestro de música en México. Soy maestro de música en preescolar, primaria y secundaria. También soy locutor de radio en una estación que se llama Reactor 105 y hago reseña musical también para unos canales de YouTube y hago composiciones propias. Entonces, pues eso es más o menos a lo que me dedico. Sí, creo que voy a tener que pecar de locutor y voy a entrevistarlos más que a comentar, yo creo, porque además, déjenme decir que estoy muy honrado de estar compartiendo el espacio con Jorge Coulomb y con Daniel Cantillana de Inti Illimani, que son uno de esos grupos musicales que escuchaba mi padre desde que pues yo era, bueno, desde que antes de que yo estuviera en este terreno existencial. Y más bien me gustaría saber, porque yo tengo una historia de cómo fue que llegué a la música, pero me gustaría saber cómo ellos dos llegaron a la música. ¿Cómo fue que empezaron a tocar instrumentos? ¿Cómo fue que decidieron ir hacia ese camino? Muy bien. ¿Partes tú, Jorge? Parto yo que empecé hace más tiempo. Ya, dale. Mira, creo que mi experiencia es la de mucha gente, de que nací en una familia donde la música era muy importante. Y en mi opinión, tuve la suerte de nacer en una familia donde la buena música era muy importante. En mi familia siempre hubo un piano en la casa, siempre se escuchó. Yo nací hace muchos años, a fines de la primera mitad del siglo pasado. Y en ese tiempo se escuchaban unos discos de acetato que tenían 78 revoluciones, y se escuchaba en mi casa mucho, se escuchaba mucho Carlos Gardel, se escuchaba Atahualpa Yupanqui, se escuchaba mucha música clásica también, y mi madre tocaba algo de piano, mi hermano mayor estudiaba piano, yo empecé a estudiar piano como a los 4 años, y siempre la música hizo parte de mi universo, digamos. Ahora, en muchos países de América Latina, y Chile no era la excepción, ser músico o ser artista era un sinónimo más o menos de morir de hambre, digamos. Entonces, en ninguna familia en esos años quería que sus hijos fueran músicos o que entraran al mundo del arte, sino que como todas las familias querían que los hijos fueran, qué sé yo, profesionales, arquitectos o ingenieros, abogados. Entonces yo seguí el camino de la ingeniería
estudié, pero la música se me había metido por demasiadas partes, tenía muchas ventanas abiertas, y finalmente siendo estudiante en la universidad comencé a interesarme y en realidad enamorarme profundamente de la música de los Andes. Descubrí sonidos que no conocía, descubrí maneras de sentir la música que nunca había sentido, digamos. A pesar de ser una persona que vivía y que convivía con la música bastante intensamente. Y bueno, y de ahí nació con otros compañeros la idea de hacer un grupo de música andina, y empezamos poco a poco a irnos interesando y metiendo tanto que la música en un momento llegó a ser mi vida y mi profesión. Ahora, yo quería decirle una pequeña cosa a los muchachos que decían antes, que se acercan a la música por distintas maneras. Uno entra a la música y entra a la vida en general por distintas ventanas. Pero cuando está dentro, hay que buscar mucho. La música es un lenguaje no solamente en los textos, no solamente las canciones. La música es un lenguaje y igual como nos pasa con el lenguaje hablado, cuando uno aprende a hablar y cuando uno aprende a escuchar, se va interesando también en todo lo que hace parte del lenguaje. En el caso de la literatura, de las palabras, de los idiomas, en fin. También la música está llena de variedades en las cuales uno puede explorar con una enorme satisfacción, digamos. Bueno, en mi caso fue prácticamente opuesto al de Jorge. En mi casa nunca nadie tuvo una relación muy cercana con la música, más allá de un gusto natural, digamos, pero no había ni músicos ni instrumentos en la casa. Además, yo nací en Arica, que es para los amigos mexicanos la ciudad más al norte de Chile, la frontera con Perú. Entonces, por circunstancias de la vida, digamos, pero toda mi familia paterna y materna, fuera de mis padres, vivían en Santiago. Entonces, tampoco tuve contacto con otras partes de la familia que sí eran más cercanos. Tenía algunos primos que hacían, no sé, pues, baile folclórico y cosas así. Pero tuve un profesor muy bueno cuando estuve en tercero y cuarto básico, que se llamó Winfield Spencer, un profesor que me hizo clases de lectura. Ya a esa altura yo recuerdo haber leído un poquito de partitura y tocando flauta dulce, que era el instrumento, no sé si en México se usará también, pero en Chile es como el instrumento más usado, más recurrente en las clases para niños chicos sobre todo. Entonces, descubrí ahí que tenía una cierta facilidad, digamos, para entender como la música como lenguaje, digamos, escrito y todo. Pero después me cambié de colegio y pasé un par de años en un colegio donde los profesores no eran tan motivados, digamos, como este profesor, y estuve un par de años medio alejado del instrumento. Y un día pasaron por mi colegio, por mi nuevo colegio, unos profesores de música de la escuela artística que había en Arica, que era una escuela municipal, cuando en Chile aún no existía la jornada completa, sino que uno iba a clases, por ejemplo, en la mañana de 8 a 2 de la tarde, y luego a las 3 entraban los demás que iban de 3 a 7, qué sé yo. Entonces, bueno, funcionaba en jornada contraria al colegio. Yo iba, por ejemplo, al colegio en la mañana y en la tarde iba a la escuela artística a estudiar violín. Bueno, me adelanté. Estos profesores llegaron a tocar a mi sala y un profesor que se llamaba Leonías Ramírez tocó un trozo de las charlas de Monti, una pieza muy típica para violín. Y yo quedé así, digamos, boquiabierto, porque además el profesor tocaba muy bien. Y dije, quiero estudiar eso. Y me fue a matricular por voluntad propia a la escuela artística. Me hicieron una prueba como de aptitudes, digamos, que era bastante sencilla, de seguir algunos ritmos, y quedé como alumno de violín. No tenías ninguna facilidad. No tenía ninguna facilidad. Y después, bueno,
Lo que no cambió para nada en relación a la historia de Jorge es que todavía en Chile a esa altura se pensaba, y creo que todavía se sigue pensando, que dedicarse a la música era sinónimo de fracaso, digamos, económico, de inestabilidad, de precariedad. Entonces, eh, bueno, eso imagínate, si en Santiago, que es una ciudad grande y más conectada en el mundo, ocurría, en Arica era aún mayor porque era una provincia donde las noticias que llegaban de Santiago eran un eco muy lejano nomás. Entonces, yo crecí siempre pensando que iba a ser otra cosa, que no iba a ser músico. Y de hecho, cuando salí del colegio, entré a estudiar diseño gráfico en Antofagasta, donde duré apenas un semestre y me volví a Arica porque me fui a Antofagasta, una ciudad muy dura, como para un joven, tan joven como era yo en ese tiempo. Y después estuve 2 años en Arica estudiando ingeniería comercial, que es una carrera que existe en Chile, que es una mezcla como entre economía y administración de empresas, que es una cosa muy, muy absurda, digamos, que pasa solo en Chile, que existe esta carrera. Y ahí estuve 2 años, eh, y en el transcurso de esos 2 años me di cuenta que odiaba la carrera, y me odiaba un poco a mí mismo por estar estudiándola, y armamos un grupo con unos compañeros de... Yo siempre estudié música docta, digamos, el violín tiene ese solamente el método de enseñanza tradicional en Chile, no es como en México existen referentes como Juan Reynoso, el violín huasteco, qué sé yo. En Chile la escuela para aprender a tocar violín es solamente la escuela docta, digamos. Y cuando me vine o sea, cuando llegué a Arica de vuelta después de Antofagasta, en ese transcurso de la universidad empecé a escuchar Inti Illimani por intermedio de un amigo que me prestó unos cassettes en ese tiempo y que ahora es el padrino de mi hijo menor, que se llama Michael Irrazábal. Y él me llevó casi a la rastra a un concierto del Inti porque a mí la música folclórica en verdad no me pegaba mucho y que también, digamos, muy impresionado por el grupo, por algunas canciones en particular, y formamos inmediatamente un grupo en la universidad de tributo al Inti prácticamente y algún par de grupos más de música chilena. Tocamos sobre todo cosas de Quilapayún, de Yapu no recuerdo, pero teníamos cosas de, no sé, de cantautores argentinos. Y bueno, y finalmente después de 2 años en esa carrera, decidí por las mías venirme a estudiar a Santiago, me arranqué una semana de prueba, a riesgo de perder la carrera, cosa que finalmente sucedió. Y, y me vine a estudiar música a la Universidad Católica. Con el puro entusiasmo porque no tenía ninguna certeza de que fuera a tener plata para pagar la carrera, ni para vivir tampoco. O sea, llegué a vivir en la casa de mi abuela y eso. Pero bueno, fue un periodo más o menos breve, porque fue el año 95 que llegué a Santiago. En 96 armamos un grupo con los compañeros de la universidad. Duró hasta fin del 97 y el 98 me llamaron a Inti Illimani y se resolvieron todos mis problemas y soy feliz desde eso. Claudio, esta parte es suya. Bueno, pues yo les cuento que me resuena mucho estar escuchando las historias de ambos, porque pues voy para atrás también. Cuando estaba muy chiquillo, en mi casa no hay músicos, nada más hay gente que le gusta mucho bailar, que le gusta cantar, pero mi papá no afina ni la puerta, ¿no? Entonces, pero siempre hubo mucha música alrededor, se escuchaba mucha música de todo tipo, y eso yo creo que fue justamente lo que despertó en mí las ganas de empezar a tocar música. Y me acuerdo mucho, ahorita que lo estaban platicando, me acordé mucho de una vez que fuimos a una tienda de esas grandotas de esas grandes cadenas de tiendas para ir a comprar un refrigerador, porque el que teníamos ya era muy viejo, y salimos con un órgano. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a tocar música, empecé a tocar el órgano, luego la guitarra y así. Obviamente cuando este órgano llegó a la casa, pues fue en lugar de el refrigerador y entonces entendía que era algo que era divertido y que me gustaba, pero que tenía que ser una responsabilidad. Y entonces tenía que hacerme cargo de ello porque se había dejado de lado, perdón,
la necesidad del hogar por mi curiosidad musical. Y a partir de ahí le agarré mucho cariño, pero además también mucho respeto a la música. Y ya estuve tocando instrumentos a lo largo de mi infancia y adolescencia. Y me pasó, me resuena mucho porque entonces también decidí que yo quería ser músico, pero también quería ser profesionista. Entonces, lo mismo, cuando yo decía que quería ser músico, también me preguntaban, bueno, pero ¿y qué vas a estudiar en serio? Entonces, entré a ingeniería eléctrico-electrónica y me resuena mucho que los tres hayamos sido casi ingenieros. Sí, Que seamos verdad. ingenieros desertores es una cosa muy bonita. Pero Y, es una buena formación para la música. sí, aparentemente, yo creo que tiene que ver con el ser creativo, fíjate. Pero la cosa es que lo mismo, estuve ahí un semestre, una semana y un día y dije, no, ya estoy aquí perdiendo yo mi tiempo. Entonces fue que empecé a estudiar la carrera de composición y a partir de ahí empecé bueno, pues ya más bien me dediqué de lleno a la música. Y hace unos momentos decía Jorge algo que tenía que ver con el lenguaje. Y yo creo que justamente la música, si algo tiene es que si existe una lengua madre universal, yo creo que sería la música. Existe porque es una manera de relacionarse y de comunicarse con todo el mundo. No hay manera de que no te diga algo la música, ¿no? Entonces, eso lo hace justamente algo todavía más grande y de mucho mayor respeto, creo yo.